Imagínese, princesa de Egipto y reina de Irán, antaño la elegante princesa del Nilo, luego la encantadora reina de Irán, conocida en todo el mundo como la Venus de Asia. ¿Está preparado para descubrir la misteriosa historia de Fawzia Fuad, la legendaria princesa egipcia y reina de Irán? Comienza la noticia legendaria. La legendaria noticia comienza la mañana del 5 de noviembre de 1921. Había gran alegría en Ras Elton, el palacio real de Alejandría, Egipto. La reina Nasli, segunda esposa del rey Fuad, hijo de Egipto, daba a luz por segunda vez y daba a luz a una preciosa niña de pelo negro y ojos azules. La llamaron Fawzia, que más tarde sería descrita como una belleza intemporal. Su infancia transcurrió en los palacios de El Cairo y Alejandría, y creció rodeada de institutrices inglesas y sirvientes franceses e italianos. Como otros miembros de la dinastía, Fawzia hablaba turco y árabe. Tras un periodo de educación en palacio, la princesa fue enviada a Suiza, muy de moda en aquella época. Al recibir una buena educación en Suiza, no tarda en dominar el inglés, el francés y el italiano. Fawzia, que tuvo una vida libre lejos de las aburridas normas de palacio cuando vivía en Suiza, se siente libre y feliz en este país. Fawzia, al igual que sus amigas de su entorno, compraba ropa en casas de moda de lujo. Seguía de cerca la moda de la época y lucía joyas a juego con sus elegantes prendas. El futuro primer marido de Fawzia, el príncipe Reza Pahlavi de Irán, también estudiaba en Suiza al mismo tiempo, pero nunca se conocieron. El acontecimiento que cambió el destino de la princesa Fawzia fue la idea de Reza Pahlavi, el Shah de Irán, de que un parentesco con Egipto era necesario para los intereses de su país, Irán. Mientras tanto, Fawzia tiene 15 años. Su educación en Suiza ha terminado y ha regresado a Egipto. Tras la vida libre en Suiza, se encuentra con la aburrida vida de palacio. Sus movimientos están restringidos por las normas del palacio y el comportamiento controlador de su madre. Mientras tanto, su padre, el rey Fuad I, muere y su hermano Farouk I, de 16 años, sube al trono. Pasan 2 años. Reza Pahlavi le dice a su hijo, el príncipe Mohammad Reza, que sería beneficioso para Irán que se casara con una de las princesas egipcias y le enseña fotografías de la princesa Fawzia y sus hermanas y le pide que tome una decisión. El príncipe ve una foto de la princesa Fawzia, una belleza comparable a la de las estrellas de Hollywood, y acepta casarse con Fawzia. Mientras tanto, Mohammad Reza está enamorado de una chica iraní, pero entierra su amor en el corazón por su país. Reza Pahlavi envía una propuesta al rey Farouk para el matrimonio de su hijo, el príncipe, con la princesa Fawzia. El rey Farouk pide la opinión de su hermana sobre el matrimonio y le deja a ella la última palabra. Fawzia ve esta propuesta de matrimonio como una escapatoria del aburrido ambiente de palacio y acepta esta propuesta de matrimonio sorpresa. Así, no hay ningún obstáculo para el matrimonio de Fawzia, princesa de Egipto, y Mohammad Reza, príncipe heredero de Irán. El Shah de Irán y su hijo, Mohammad Reza, viajan a Egipto con una gran delegación para la ceremonia de compromiso. En mayo de 1938, la princesa Fawzia y el príncipe Mohammad Reza celebraron una magnífica ceremonia de compromiso. Se casaron el 15 de marzo de 1939, 10 meses después del compromiso. Fawzia tenía 18 años y Mohammad Reza 20 cuando se casaron. Aunque Fawzia y Mohammad Reza solo se vieron una vez antes de la boda, se gustaron mutuamente. En el Palacio de Aberdeen se organizó una legendaria ceremonia nupcial. Esta boda acaparó la prensa mundial por su esplendor.
Se celebraron fiestas durante días en honor de esta magnífica boda. Tras la maravillosa ceremonia nupcial en Egipto, la princesa Fausia viajó a Irán con los miembros de su familia. Fausia también se llevó a Irán sus objetos personales y a sus sirvientes. En el Palacio de Mármol de Teherán se celebra otra ceremonia nupcial según las tradiciones iraníes, y estos festejos se prolongan durante 7 días y 7 noches. Como la reina debe ser ciudadana iraní según la ley iraní, a Fausia se le concede la ciudadanía iraní en los días siguientes. Después de Egipto, uno de los países más desarrollados de Oriente Próximo en aquella época, Irán y el palacio iraní le parecían a la princesa Fausia bastante aburridos y anticuados. A finales de los años 30, Irán no era diferente de una ciudad de provincias. Había frecuentes cortes de electricidad y la mayoría de las calles y carreteras seguían siendo de tierra. El palacio iraní parecía una gran villa antigua y sin pretensiones. Los protocolos de la corte en Persia también eran muy aburridos y rígidos. Para Fausia, que había crecido en Egipto en medio de una enorme riqueza y vivido unos años en Europa, su vida en Irán se convirtió en una pesadilla. Fausia empezó a sentirse muy sola. Pronto cae en la depresión. Aunque acude a psiquiatras de vez en cuando, no consigue salir de su depresión. A pesar del tratamiento que recibe, la salud de Fausia se deteriora gradualmente y su inquietud se refleja en su matrimonio. El matrimonio de los recién casados empieza a tambalearse. La pareja da a luz a una hija, Shehnaz, al año siguiente, pero esta niña no es suficiente para salvar su tambaleante matrimonio. Todos los que esperaban un hijo varón para la continuación de la dinastía se sienten decepcionados. El príncipe Mohammad Reza nunca podrá comprender del todo a Fausia. Él mismo es demasiado joven e inexperto. Fausia es extremadamente infeliz. Rara vez sale de palacio. Pasa la mayor parte del tiempo en la cama con su hija. La princesa Fausia también tiene graves problemas y tensiones con las dinastías de la corte. Según un rumor, su suegra y las hermanas de su marido estaban celosas de la belleza de Fausia. Un día, durante una discusión, una de las hermanas de su marido rompe un jarrón en la cabeza de Fausia. Fausia se desploma en un charco de sangre y es hospitalizada. La única persona que comprende a Fausia y se compadece de ella es la hermana gemela de su marido, la princesa Ashraf Shah. Reza Pahlavi es depuesto por los británicos en 1941 y enviado al exilio. Su hijo, el príncipe Mohammad Reza, le sucede en el trono tras convertirse en reina. Contrariamente a la creencia popular, a Fausia le esperaban tiempos difíciles. Se siente avergonzada por no haber podido dar a luz a un hijo. Mientras tanto, se rumorea que Shah Muhammad engañaba a Fausia con otras mujeres en el palacio de Gulistán. Mientras tanto, Fausia cayó enferma y se le diagnosticó malaria. Tras recuperarse, fue retratada por el mundialmente famoso fotógrafo británico Cecil Beaton y apareció en la portada del número del 21 de septiembre de 1942 de la revista Life. La extraordinaria belleza de Fausia dio la vuelta al mundo. La opinión pública mundial se refirió a Fausia como la Venus asiática. Famosos estadistas de muchos países elogiaron la belleza de Fausia. Fausia fue comparada con la famosa estrella de Hollywood de la época, Vivien Leigh. Fausia, cuya infelicidad era evidente en las fotografías tomadas en Irán, no quiere seguir en este matrimonio. Le dice al Shah que quiere ir a Egipto para recibir tratamiento. El Shah se da cuenta de que no habrá vuelta atrás, pero no se opone porque no quiere provocar una crisis entre los dos países.
En mayo de 1945, se organiza un avión privado para llevar a Fausia a Egipto. El Shah y numerosos funcionarios de palacio acuden al aeropuerto para despedir a la reina. Marido y mujer se despiden delante del avión. Fausia sube al avión con su hija y algunos funcionarios especiales. Las puertas se cierran y las hélices empiezan a girar, pero el avión no despega. Las puertas vuelven a abrirse y la escalerilla desciende de nuevo. El ministro de protocolo del Shah sube a bordo. Le dice a Fausia que su majestad quiere que haga bajar a su hija para besarla por última vez. Fausia acepta y el ministro de protocolo coge a Shahnaz de la mano y la saca del avión. En ese momento se tira de la escalerilla, se cierran las puertas. Las hélices empiezan a girar y el avión comienza a alejarse de la pista. Fausia se da cuenta de que el Shah ha secuestrado a su hija y empieza a gritar. Ordena a los pilotos que den marcha atrás, pero estos ignoran los gritos de Fausia y elevan el avión porque han recibido la orden del Shah. Fausia llora y sufre un ataque de nervios. Está inconsciente cuando el avión aterriza en El Cairo. El Shah está tan ofendido y disgustado que no envía ninguna pertenencia de Fausia a Egipto. Tras regresar a Egipto, Fausia nunca miró atrás y pronto se divorció del Shah. Este divorcio no fue aceptado por Irán al principio, ya que va en contra de la tradición que las reinas se divorcien de Shah. El Shah se esforzó por reconquistarla y disuadirla del divorcio, pero no pudo disuadir a Fausia de su decisión. El rey Farouk de Egipto también apoyó a su hermana. Su divorcio no se hizo oficial hasta el 17 de noviembre de 1948. La razón aducida por Irán para el divorcio fue que el clima iraní afectaba negativamente a la salud de la reina. Según un rumor, el Shah dijo que solo aceptaría el divorcio si le concedía la custodia de su hija. Shahnaz Fausia sacrifica a su hija por su libertad y acepta esta oferta. Renunciar a su hija también le impide tener una relación normal madre-hija con su hija en el futuro. Aunque su divorcio provoca una crisis entre Egipto e Irán, las puertas de la felicidad vuelven a abrirse para Fausia. Fausia tenía 28 años y estaba en la flor de la juventud cuando se divorció. Fausia recuperó el título de princesa de Egipto y 5 meses después de su divorcio oficial, se casó con el coronel Ismael Sharin, diplomático de origen circasiano y ayudante de Farouk. Ismael Sharin era licenciado por el Trinity College de Cambridge. Había sido brevemente ministro de Guerra y Marina en Egipto. Celebraron una sencilla y cálida ceremonia nupcial bajo el patrocinio del rey Farouk I. Este matrimonio era diferente del anterior matrimonio político de Fausia. Fue un matrimonio puramente de amor. Fausia encontró la felicidad que buscaba en su segundo matrimonio. Pronto se recuperó. Fausia tuvo 2 hijos más, Nadia y Hussein. En 1952, su hermano el rey Farouk fue derrocado en un golpe militar y enviado al exilio. En 1953, Egipto se convirtió en una república. Casi todos los miembros de la familia real abandonaron Egipto, pero Fausia no abandonó su amado país hasta su muerte. Fausia, que fue despojada de su título de princesa con el golpe de estado, pasó su vida en su apartada villa de Alejandría hasta su muerte. Nunca apareció ante la prensa en Egipto y rechazó todas las ofertas de entrevista. La transición de ser princesa a vivir con unos ingresos mucho más bajos fue difícil, pero lo afrontó todo con gran determinación y madurez. Fausia vivió una vida sencilla y feliz hasta la muerte de su marido en 1994. De vez en cuando visita en verano a su hija, Shahnaz, hija del Shah de Irán, que vive en Suiza.
pero la hija está resentida porque su madre la dejó en Irán. Por este motivo, nunca mantuvieron una estrecha relación madre-hija. En 2009, su segunda hija, Nadia, murió a los 59. Su hija Shehnaz, de su primer marido, y su hijo Hussein, de su segundo marido, siguen vivos. En 2013, mientras continuaban los disturbios civiles en Egipto, Fawzia falleció en silencio el martes 2 de julio de 2013, a la edad de 91 años. Al día siguiente de su muerte, se produjo un golpe de estado en Egipto, por lo que su fallecimiento no recibió mucha atención en la prensa egipcia. El cuerpo de Fawzia está enterrado junto al de su segundo marido, Ismael Cherine, a quien amaba mucho y con quien encontró la felicidad. La vida de Fawzia Fouad es una de las más extraordinarias y dramáticas de la historia. En una ocasión dijo: "2 veces en mi vida perdí la corona. Una vez fui reina de Irán y otra princesa de aquí. Ahora todo ha desaparecido. No importa". Recordada por su elegancia y su trágica vida, Fawzia es una figura importante que dejó huella tanto en la historia iraní como en la egipcia. En este video hicimos un breve viaje a la inolvidable vida de la bella princesa Fawzia Fouad. Nos vemos en nuestro próximo video. Hasta la vista.